porque vos sos nativa de la comunidad quilmeña, ¿lo dije bien? Sí, exactamente. Quilmes, Hualfín y Cunza. A ver, repetilo. Son Quilmes, Hualfín y Cunza. Esto está ubicado geográficamente en la zona de... Tucumán, Catamarca, toda la zona norte. Bien. Y de ahí, bueno, la vida te trajo acá a Ushuaia y actualmente, o sea, actualmente no, bueno, por tu trayectoria, siempre has estado vinculada a toda la actividad que tiene que ver con la difusión de aquello que tiene que ver con tu formación, ¿no? Que es una mirada, recién justo cortó un oyente que lo conocemos como el Tehuelche, Juan Carlos. Sí. Y él nos cuenta, por ejemplo, su ascendencia tehuelche y esas costumbres que tenían sus ancestros. Y él siempre nos habla de que esas costumbres son su filosofía de vida, que no las va a cambiar. De que es parte, o sea, es parte de él. Claro. La mirada hacia los animales, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que nos da la tierra. Y vos también tenés en común eso, ¿no? Porque a pesar de estar viviendo acá hace muchos años, no has dejado de informarte, de estudiar, de ver, de trabajar y de hacer por todo lo que está relacionado, yo digo, a la vida. Sí. Porque sí. todo tiene que ver con la vida. Es verdad. Sí, sí. El Museo Yamana. ¿Cuántos años estuviste en el Museo Yamana? 18 años. Y después, lamentablemente, tener que cerrarlo. Exacto. Sí. Y bueno... Pero ustedes ahí han logrado mucho, porque me acuerdo que se hacían todas las excursiones para poder ver un poco el origen de todo, de todo lo que ha ocurrido acá en la isla. Exacto, y sobre todo la identidad de la cultura de acafueguina, que tiene mucho que ver la identidad de un pueblo como el pueblo Yagán. Pero vos eso no dejás de juntarlo con tu formación. Contanos un poco cómo es tu visión acerca de esto que estás haciendo. Bien, generalmente, bueno, yo no puedo decir felicidades hoy por el Día de la Mujer Indígena, porque en realidad es un día muy especial, porque hasta el día de hoy se pelea mucho por los derechos. Y hay muchas mujeres que hoy en el día están sufriendo y está pasando montones de cosas dentro de las comunidades o actualmente en Buenos Aires con marchas y con distintas cosas, ¿no? Entonces, para mí hoy es simplemente pedirle a todos los ancestros que ilumine, que les ayude a todo y que no bajen los brazos, porque es la parte de la formación que uno tiene y la identidad cultural que uno defiende en esta cantidad de años. En mi caso, yo salí muy chiquitita de mi comunidad. Mi comunidad no había dinero en esa época, así que por lo tanto salí muy chica a incluirme en una cultura muy rápida. Pero uno, por lo más que se incluya en esta cultura y vaya mezclando la cultura que uno trae, es la forma de vida que lo vamos haciendo y transcurriendo. Pero jamás, jamás, jamás olvidamos nuestras costumbres, nuestra vida. Y era una de las formas de defender los derechos, porque muchas veces yo me metí en muchas marchas, carpas de todas partes, ¿no? Pensando que eso había una diferencia de defensa de derechos. Entonces es como decir, podemos defender la parte de los Quilmes, que es la parte de la ciudad sagrada, que mucha gente debe conocer, lo que es en San Miguel de Tucumán. Ingresar ahí para defender, luego meterme en una carpa para defender los derechos también de todo lo que es de las comunidades, y así sucesivamente, cuando te das cuenta que en realidad tenés que hacer algo más porque esta cultura es de todos, a pesar que siempre la defensa mía fue para todo el mundo, no solamente para la cultura Quilmes, Hualfín y Cunza, sino para la cultura como la identidad de Tierra del Fuego. Todos los argentinos yo creo que son parte de esta cultura, de la cultura indígena, porque antes que se llegara y que se poblara, estaban los grupos ancestrales. Entonces creo que uno tiene que tomar esa parte, y sobre todo acá Tierra del Fuego, que somos varios, muchas de las comunidades,
y empezar a apreciar el tema de los libros abiertos que tenemos cerca acá en el Alta Misión, y yo le llamo bibliotecas. Así lo trabajé durante estos 18 años, como bibliotecas, tanto en Playa Larga como una biblioteca grande, a donde hay una historia de 7.000 años, y en la Alta Misión una historia de 200 años. Miren la diferencia, estoy hablando de 7.000 años a 200 años. Y esa es la cultura que nosotros debemos saber, y esa es lo que hace el Museo Yamana, y eso es lo que hago también de mi parte. O sea, mi trabajo es difundir sobre todo la parte histórica de las culturas, y también que los pueblos se identifiquen, porque así como el pueblo Yagán de Tierra del Fuego, que hoy en el día Víctor está trabajando en el Museo Fin del Mundo, y que se pudo identificar, que pudo levantar su bandera, que pudo decir soy indígena, soy Yagán, soy de esta tierra, y hoy en el día se encuentra en el Museo Fin del Mundo, y eso es un paso muy grande. La abuela Cristina Calderón también, que está en el frente, que no hay límites para nosotros como pueblos indígenas entre Chile y Argentina, para nosotros es igual, pero hay una diferencia que siempre se lo hace, que decir, bueno, los límites y tal cosa, la parte política, todo eso, pero para nosotros los indígenas, que tenemos el corazón abierto para todo indígena, no importa de dónde esté. Y la abuela Cristina es otra, que es nativa del pueblo Yagán, y es la única de madre y padre Yagán. Es muy importante tanto para nosotros como... ¿Ella dónde está? En Puerto William, y tiene 92 años. Así que es increíble tenerla, y que nosotros podamos hablar y charlar, y para mí es mi abuela adoptiva. Aprendí mucho con ella también, porque nos parecemos mucho, a pesar que tenemos mucha diferencia de edad, pero nos parecemos mucho porque hemos dormido en los mismos lugares. O sea, nunca hemos tenido un colchón para dormir, así que hemos dormido arriba de las pajas y arriba de los peleros, así que por lo tanto nos identificamos mucho por eso. Y en Playa Larga, aunque muchos no conozcan, si todos visitan Playa Larga cerca de los últimos fogones, van a encontrar tres fuegos. Eso lo ha encendido la abuela hace 6 años, 3 fuegos que identifican también al pueblo Yagán, y que se encienden todos los años. O sea, el 25 de noviembre, día del aborigen fueguino, se encienden esos fuegos. Sí. Están en Playa Larga, y ¿cómo es la comunidad? ¿Quiénes son? Sí, bueno, la comunidad vive... ¿Se convocan ustedes? Sí, nosotros nos convocábamos desde que empezamos, hace muchos años, desde el Museo Yamana, y después que cerró el Museo Yamana lo seguimos haciendo con la comunidad Yagán de Ushuaia, porque ahora ya tenemos la comunidad Yagán de Ushuaia. Tanto la comunidad Yagán está en Williams, pero también está acá en Ushuaia. Compuesta por Víctor, María, por ahí un grupo grande de muchas personas. También está el pueblo Shelnan, pero el pueblo Shelnan está en Río Grande. Y también hay Shelnan acá en Ushuaia, así que hay muchos pueblos indígenas. ¿Y el trabajo de usted en qué consiste? ¿Cuál es? El trabajo de nosotros dentro del museo y dentro mío es los derechos indígenas, que es la ley indígena. La ley indígena significa sobre todo los derechos de la defensa de la tierra y de todo lo que nos da la tierra. Y sobre todo la medicina indígena, que es la que más está hoy en el día... está abriéndose más camino, porque los médicos están entendiendo la parte esa, pero todavía tenemos una ley indígena, pero no es respetada dentro de cada convenio de cada provincia. O sea, pasamos montones de cosas que no nos escuchan. Entonces, por lo tanto, tenemos una ley, tenemos un convenio, pero eso no vale absolutamente. A ver, poneme un ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué cosa, en qué no son escuchados? Por ejemplo, yo lo pasé un hecho hace poquito. Mi nieta enfermó. Nosotros por costumbre tenemos la medicina nuestra. Y en mi base de cultura médica indígena, como médica indígena, nosotros llevamos la medicina de nuestros nietos, de nuestros hijos, todo. Y enfermó, tuvo una pequeña convulsión, y llevamos al hospital. Inmediatamente la quisieron sacar a la médula, porque decían que la llevamos primero a la clínica no tenía una internación, la querían ingresar a terapia, y llamaron al hospital, el hospital vino para llevarla, pero hasta ese momento ya estaba bien. Había mejorado ella, pero sin embargo la querían ingresar directamente a terapia en el hospital. La ingresaron a terapia y decían que le tenían que sacar un líquido de la médula, porque tenía una enfermedad no sé cuánta, que peligraba las escuelas. Nosotros como médica indígena hablé con la doctora y le dije que no permitíamos el pinchazo. Entonces nos dijeron que si no le permitíamos nos iban a mandar directamente a un juez.
Le dije que por favor no lo haga, la niña tiene 2 años y algo, no tenía la enfermedad que ellos decían y no te querían escuchar absolutamente nada. Esto en el hospital. Esto en el hospital. Al final terminamos a las 6 de la mañana con el juez. A ver, en el hospital tienen que llevar a tu nieta como paciente. Exactamente. Y los médicos querían hacer una intervención en la médula. En la médula, sí, para sacarle un líquido porque era peligroso por las escuelas y no sé qué cosa, una enfermedad. Para hacer esas intervenciones requieren la firma del padre y de la madre. Y de la madre. Exactamente. En este caso, los padres, siguiendo esta tradición que tiene que ver con la médica indígena, que era la madre. Claro, o sea, la mamá viene a ser la médica. Exactamente, nosotros nos manejamos en el tema de que es como decir, hablamos con el médico para que podamos tener una pauta, porque así nos respetan ciertas cosas, porque la placenta y toda la parte ceremonial nos respetaron todo. A mis hijos también cuando nacieron, así que bueno. Pero están mezclando los temas, vamos despacito, sí, porque hay gente que sí debe estar escuchando esto por primera vez. Bien. Vos decís que desde el momento del parto, o sea, por la ascendencia, por los papás, hay que respetar una tradición que tiene que ver con la placenta. Que tiene que ver mucho con la placenta, que es la que envuelve a la vida de... ¿Qué se hace con la placenta? Se entierra y se hace una ceremonia. ¿Eso lo hacen ustedes? Eso lo hacemos nosotros. La familia. La familia, y lo enterramos, y a base de eso llevamos siempre una ceremonia, enseñándole la ceremonia a la niña. Y la niña crece a base de esa ceremonia. Pero en el momento de nacer, ella nació acá. Ella nació acá. En el momento de nacer no hubo problema, no, y se para respetó. Nada. En la clínica sí. Y se respetó lo que ustedes pedían. Exactamente. Los cantos, toda la costumbre. ¿Esa petición es como comunidad o es una petición personal? En realidad nosotros como comuneros pertenecemos a una comunidad, y cualquier se llama comunero. Por ejemplo, yo me llamaría comunero, y nuestros derechos deben ser respetados en cualquier parte del mundo, porque los derechos son esos con una ley indígena, porque tenemos derechos en los que nos tienen que respetar, y dicen que, pero no está en cada en la República Argentina, cada jurisdicción debe hacer un acuerdo. Entonces cada provincia hace un acuerdo, si va a estar el CEAPI, que es el Consejo Participativo Indígena, y si va a estar ciertas leyes, y todas esas cosas se van respetando. Pero en algunas veces los convenios no se firman, y entonces ahí no hay un respeto, como en el caso de Luyan, que nos pasó esa madrugada, que terminamos por el juez en un tema de que tenía que determinar una firma, porque... Bueno, ya está, yo te voy a pedir que no nombremos a los menores. Sí. Sí. No vamos a decir. Está bien. Le ponemos nieta, pero no damos nombres para evitar un tema que tiene que ver con preservar la identidad de la chiquita. O sea que al nacer no hubo problemas, pero después la vida le llevó a tener esta convulsión, y acá los médicos querían hacer una intervención y la familia dijo no. Exactamente, o sea, madre y padre. Pero en nuestra cultura, qué línea delgada, ¿no? Pues estamos hablando de la salud de la criatura, y estamos hablando de una cultura donde la médica es su mamá. Exactamente. ¡Wow! Exactamente. ¿Y qué resolvieron? Y resolvimos, todo se sabe que cuando yo que sé de los derechos, se sabe que cuando ya llegas a un juez tenés que determinarle, porque lo decide directamente el juez. Nosotros no tenemos ningún derecho para decirlo, porque por lo más que tengamos una ley, unos derechos, no están vigentes dentro de la ley que pertenece a la República Argentina o al territorio de Tierra del Fuego. Entonces tenés que ceder y dejar al juez que determine, porque la niña iba a seguir en terapia y peligraba mucho en que se enferme más, porque en realidad dentro de terapia hay montones de cosas que no corresponde a una niña. Entonces tenés que permitir que el juez determine. El juez determinó que tenía que ser... Por ejemplo, sacado. ¿Qué cosas hay en una terapia que no...? En ese momento las enfermeras, había 2 enfermeras, la enfermera, no me acuerdo si era la médica, las enfermeras estaban engripadas y estaban dentro de terapia. Y si uno empieza a ver eso, esa es una falencia muy grande, porque en realidad dentro de una operación, alguna cosa, una baja inmune, la criatura puede agarrar inmediatamente un virus, y los virus son más peligrosos que las bacterias. Bueno, pero estamos hablando del Hospital Regional Ernesto Campos, y bueno, y ahí hay una discusión, ¿no? Si sí, tienen bastante. o no terapia intensiva infantil. Exacto. Por lo que vos me planteás, si en la terapia intensiva
vos estás hablando con gente que tiene síntomas visibles de estar engripados y vos no querés que ni se acerquen a tu hijo, a tu nieto. No, obvio que no. Y la que no tenía terapia intensiva es la clínica y lo trasladan directamente al hospital. O sea, el problema lo tuve con el hospital directamente, porque en realidad no pudo escuchar, no pudimos sentarnos a hablar realmente y a darnos las 48 horas que yo pedía o 24 horas que pidamos para ver la niña y no que vaya directamente a una sacada de médula. Y eso es lo que se siente uno como médica indígena, que no te respetan esos derechos, en las cuales vos llevás, y no somos personas de traer mucho a los niños a los hospitales. Así que por lo tanto siempre manejamos nuestras hierbas, nuestra comida y nuestra nutrición principal, sobre todo para que la inmunología mantenga bien el cuerpo, porque es la parte espiritual también que tiene mucho que ver en nosotros. O sea que creemos en eso. Te decía, qué línea delicada, ¿no? Porque tenemos la salud de la nena, que es lo que realmente importa, y tenemos que respetar la creencia de los padres y la cultura de sus padres, que tiene que ver con ser dueños de su propia medicina. Exactamente. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué resolvió el juez? El juez resolvió, yo permití directamente, como hablamos con el juez, él no entendía mucho la ley, en ningún caso dijo que nunca se le presentó un caso así. Directamente decidió hacer la muestra, así que la pincharon, la médula le sacaron, 2 años y algo, que ellos decían que no era muy peligroso, y cualquier persona que por lo más que no sepa medicina sabe que es peligroso y sabe que el receso del pinchazo hasta el día de hoy, Luyan, perdón, no se dice el nombre, la beba corre y de repente se para y como que le duele la parte, porque una niña, por lo más que uno diga que la cicatrización se va, es una aguja grande, la cual para la rotura de los tejidos es bastante fuerte. Es una intervención, una endoscopía no tiene que matar a nadie, pero lamentablemente se hace todo un problema hoy, porque murió una persona muy conocida en el proceso de la endoscopía. Entonces te dicen, no, bueno, pero es invasiva, pero no tanto. No, pero esta mujer murió y entró a hacerse una endoscopía. Y acá te pasa lo mismo, vos me decís, bueno, la intervención no es una invasión mínima, es una intervención y punto, y ustedes no querían esa intervención. Ahora, la hicieron. ¿Solución? ¿El estado de salud de la nena? Dio la prueba negativo, no tenía nada, absolutamente nada. Así que lo triste es que... Ahora déjame que te pregunte, ¿ustedes sabían que la nena no tenía nada antes de que hagan la 100%, intervención? En mi caso 100%, 100%, y el juez se lo dije, ella no tiene nada. O sea, uno sabe, yo la llevé por precaución directamente, no lo hubiera llevado directamente, le hubiera dejado y hubiera esperado, como muchas veces pasó con Luyan, con la nena, que nunca, nosotros llevamos mucho, pero fue en ese instante que habíamos caminado 2, 3 cuadras, no me acuerdo, y como que se agitó y ella no sabía que era un susto, y cuando me enteré que era un susto, era solamente un susto que tenía ella, y por eso le agarró la agitación, pero no tenía absolutamente nada. Las convulsiones, la convulsión, ¿cómo se explica? Es exactamente pánico. Si yo tengo que declarártelo, es un pánico que ella tenía. Pasamos, ese día eran las elecciones, pasamos por un lugar a donde estaban tocando los bombos, yo no sabía que tenía miedo a los bombos y los tipos como payaso le tenía miedo, pero ella no se refería al payaso de los bombos, simplemente fue un susto y yo la llevé caminando una cuadra más y eso fue lo que le provocó un pánico a ella al entrar de un ambiente frío a un ambiente ya caliente, en la cual venía por pánico y no nos escuchaban porque uno trataba de contar. Creo que eso es lo que ocurre, que muchas veces pasa que a veces no te escuchan y no escucharte es un gran problema para un médico porque a veces no determinan las cosas como son para cada ser humano. Ahora me dejas sorprendido, yo no conocía esto que te ha pasado, pero ahí entramos a un terreno donde el derecho, tu derecho, yo un poco conozco tu historia y no quiero decir cosas que por ahí vos no las querés decir, ¿no? Pero en tu cultura,
existe como un jefe, cacique se llama. Sí, ¿Sí? en la comunidad generalmente que está hecha, se hace como, bien se dice cuando en pueblo es comunidad, como en la época que nosotros vivíamos, en mi caso, ¿no? En la comunidad nuestra siempre había uno que es el que determina, no se llama como cacique, pero actualmente por la ley indígena del INAI de la República Argentina se hace colocar como un administrador, un jefe o algo y se queda como un cacique. Y queda como un cacique, mi comunidad quedó como un cacique. ¿Esa persona tiene atribuciones, por ejemplo, como para tomar decisiones, toda la decisión dentro de la comunidad? ¿Y tiene que ver también algo que ver esto con la salud, con todo lo que es de la vida cotidiana de la comunidad? Claro, se respeta mucho las tradiciones que se vienen de parte medicinales, como en el caso mío, que viene de abuelos medicinales o alguien medicinal y se va declarando y se va determinando. Como en mi caso, yo tengo una niña, una hija, que es la parte que va a seguir con la misma cultura. Y después está la nieta que va a seguir con la otra cultura. Y se lo determina desde el nacimiento. Cuando ya se sabe que está embarazada, se determina así. Y entonces se le va enseñando. Porque todavía no tenemos nosotros las escuelas indígenas, porque las escuelas indígenas no están puestas bajo la cultura indígena, sino bajo la cultura actual. Y ese es problemático porque no se escucha a los abuelos, como la abuela Cristina Calderón, que sabe mucho, para nosotros es como una médica indígena, porque sabe un montón la abuela Cristina Calderón, tiene 90 y pico de años. ¿Dónde está ella? En Williams. Puerto Williams. En Puerto Williams. Y sabe también su idioma también. ¿Se la respeta en Puerto Williams a ella como referente de esa comunidad indígena? ¿Tiene el respeto que se merece? Sí, en tus últimos años sí. En estos últimos años se está haciendo bastante trabajo, recuperación de lenguas y todo en la parte de Williams. Generalmente lo hacen en la parte del museo también, trabaja mucho la parte del museo. Así que sí, se está trabajando también con la medicina estaban trabajando con la medicina de agua, no sé si seguirán ahora, que era Julia, trabajaba mucho con la medicina de agua. Vos sabés que recién me dijiste de que ustedes no festejás, o sea, es un día que se conmemora, pero la lucha de la mujer indígena es una lucha, entiendo yo por lo que vos me contaste, desde que nace. Exactamente. Y cuando nace es como que se determina cómo va a ser la vida de esta criatura que nace. En la cultura actual, sí. Vos naciste, geográficamente, ¿en qué lugar? En Catamarca, en pie de Antofagasta a la Sierra. En un lugar a donde hasta hace 10, 15 años se consideraba que solamente había potreros. Animales. No quiero que me digas tu edad, no es interesante decir tu edad, pero ubicarnos en aquel momento donde vos naciste. ¿Cuáles eran las carencias que había en esa comunidad donde vos naciste? Ninguna. No había carencias. No había carencia, porque todos éramos iguales y todos teníamos que trabajar por iguales y teníamos nuestros derechos y nuestro respeto y nuestros festejos y todo. Para mí fueron los momentos más felices y más difíciles de esta cultura, porque yo... O sea, que vos naciste en una comunidad donde, está bien, hoy sería, para graficarme o para que yo pueda entender, sin celular, sin televisión, sin, qué sé yo, sin caldito. Yo ayer fui y compré una sopa en sobre. Sí, sopa en sobre. En una comunidad donde ¿qué había? ¿Qué es lo que tenían? Porque me decían, no tenía ninguna carencia. Teníamos todo. ¿Cómo teníamos todo. Todo si no tenés internet, si no tenés el... Yo creo que pasa algo que veo la diferencia a pesar de los años que se han pasado, ¿no? Y yo sigo diciendo, si vos me preguntas qué extrañás, yo extraño mis cabras, extraño mis burros, mi vaca, extraño los cantos de los pájaros, extraño toda la parte que he vivido ahí. O sea, ese es el valor que damos. Cosa que nosotros acá es diferente el valor que vamos dando, porque quizás nos vamos perdiendo. Entonces por eso digo que tenías todo, porque no tenías necesidad de nada. Todo tenía por tiempo. Por ejemplo, sabíamos que en el invierno no hacíamos mucho porque teníamos que descansar y tomar y solciar mucho. Y hoy en el día se paga carísimo para ir a tomar sol en algunos lugares
que se internan por estrés, por falta de vitaminas, distintas cosas, y cosas que nosotros ya sabíamos que eso teníamos que hacer, y teníamos que detener nuestro organismo para que pueda seguir más tiempo y mejore más tu cuerpo. O sea, tenía ciertos recesos también, cosas que hoy en el día no tenés recesos. Yo digo que siempre tiene la gente sobreestrés, no estrés, porque el estrés siempre lo tuviste, desde el punto nativo, desde las épocas ancestrales, pero el sobreestrés sí. Entonces nosotros hoy en esa época era respetar los tiempos, todo era el tiempo, o sea, no se comía después de las 19 horas. Y porque el sistema, la sabiduría es que el sistema no está trabajando para eso. Hoy los científicos están trabajando sobre las costumbres indígenas y hoy están salvando enfermedades sobre las costumbres indígenas. ¿Me das un segundo nada más? Porque tengo la costumbre que suena el teléfono. Cuando hablo de las cosas, yo nunca, como te dije, nunca he dejado de extrañar mis cabras, del cuidado de todo lo que es el lugar, ¿no? Y cuando regreso es difícil porque ya no sos de la comunidad, ya no sos parte de ahí. Porque ves a tus tíos, ves tus parientes, ves la familia, ves al grupo, pero ya no perteneces a ese grupo. Y eso es duro. Ellos dejaron de tener esto que decías vos, ¿no? De ser esa comunidad. Es duro lo que contaste recién, de que... Wow, abandonaste la comunidad porque ¿quién tomó la determinación de que vos tenías que irte a vivir a la civilización afuera de la comunidad, me refiero? Cuando en esa época entraban los camiones y sacaban a todos los hombres para la cosecha de caña de azúcar en Ledesma. Eso era una imposición. Imposición. No era una elección. Y era como imposición porque tenían que ir todos. Y se les cambiaba por azúcar y yerba. No se daba dinero. Vos sos mujer, no servías para ir a juntar la cosecha. Sí, nos llevaban, después de la muerte de mi madre, nos llevaban 2 años. Fui con mi padre a pelar caña. Me causaba gracia el otro día porque encontré una foto. No quiero incomodarte. No quiero incomodarte. No, pero es parte de la historia que uno como mujer representa. Y a medida que uno va creciendo va entendiendo las cosas, porque generalmente yo he sido siempre de ir a la acción, al trabajo. ¿Cuántos años tenías cuando perdiste a tu mamá? 9 años. Y ahí tuviste que ir a trabajar. A trabajar con mi padre a la zafra, porque se llevaban toda la familia y llevamos hasta las gallinas, llevamos todo. Nos cargaban en los camiones, íbamos muchos kilómetros nosotros a patas, a burro, y de ahí nos esperaban los camiones. En Santa María, los Nacimientos, nos esperaban los camiones y nos llevaban. Y pelábamos caña, pero lo doloroso no fue mucho eso, quizás fue la separación más todo. Yo creo que siempre queda un lugar vacío y un vacío de extrañar, de todo, porque si vos me preguntas, ¿extrañaba a mi mamá? Había fallecido. No es que extrañaba a mi mamá, porque mi mamá era parte, nosotros creíamos mucho en la muerte, así que por lo tanto mi madre para mí era parte de la vida, o sea, no es que había muerto, entendíamos que era parte de la vida, cosa que la muerte en esta cultura duele. Yo que perdí a mi esposo, duele mucho. En esa época no dolía porque era parte de la vida. La muerte era parte de la vida. Hoy la muerte no es parte de la vida, es una separación. Y al ser niña, al llevarme con mi padre y después irnos a Mendoza a buscar cebolla y que hacía andar en la búsqueda, eso fue también bueno. Me gustaba porque estaba con mi familia. Pero una vez que te apartan de la familia y te ponen en familia sustituta, ese es... ¿Quién tomó la determinación? Creo que en parte mi padre, junto con las formas de gobierno en las cuales se piensa que uno iba a ser educado mejor. Viendo la destrucción, mi padre viendo ya la destrucción que se venía, era para él, era saber que yo podía mejorar en otro lado. Su idea era eso. ¿Tu papá tenía, dentro de la comunidad, tenía algún rango jerárquico? Generalmente siempre eran jerárquicos en el grupo, varios.
O sea, varias familias se respetaban, ambos de ambos puntos, es decir, uno de Laguna, el otro del otro lado y así sucesivamente. Había un respeto de sí mismo, de los abuelos sobre todo. Siempre era el rango más viejo, o sea, el que tenía más edad era el más respetado y a base de eso se venían pasando, pero casi en la cultura de mi padre casi eran varios, se respetaba al más fuerte, el que tenía más idea. Mi padre había pensado también en una escuela dentro de la comunidad. Fortaleza en ideas y no fortaleza física. Exactamente. O sea, era como decirte que cuando apareció un león, yo no sabía que el león no existía en la República Argentina, era al Puma creo que se llama, robaba las cabras, las ovejas, y bueno, se juntaban todos para hacer la matanza de la caza, sobre todo la caza, o echarlo al bicho que no esté cerca, y porque comía las ovejas, comía las llamas, comía las cabras, y cada uno teníamos nuestra parte de cuidado. O sea, no se repetía muchas veces, sino que el que tenía, se respetaba mucho lo que vos tenías. El liderazgo se ganaba en base a la confianza de tu gente, a la imposición de tus ideas, y bueno, y eso te hacía ser la persona que tomaba decisiones. ¿Estaba siempre en el hombre el tomar decisiones? Creo que era un equipo, no era el hombre solamente, porque una vez que falleció mi mamá, mi padre perdió muchas cosas en sí, como que la fortaleza eran los dos, siempre yo vi la fortaleza los dos, y entendí a mi padre cuando yo perdí a Barry. Entonces, como que decir, también pasa esa parte de que tenés esa fortaleza y te cuesta también ciertas cosas. A mi padre le costó mucho eso, así que en realidad siempre fueron los dos, porque siempre se manejaban los dos, pero sí nunca, la palabra siempre lo tenía más el hombre, no porque sea hombre, siempre entendí en los pueblos, porque muchas veces se dice que el hombre era machista en los pueblos indígenas antiguos, porque vos vas a ver las fotos de los Shelnan, las mujeres, los hombres caminaban adelante y las mujeres atrás cargadas, muy cargadas, y el hombre solamente iba con la flecha. Entonces todos decían que eran muy machistas los Shelnan, y en realidad no eran machistas. Nosotros siempre hemos explicado que no eran machistas, yo lo veía por la forma que éramos nosotros hacíamos lo mismo. Nuestros padres iban adelante, nuestros hombres iban adelante, y nosotros todas las mujeres atrás, pero era porque siempre si aparecía algo, la defensa lo tenía el hombre, moría antes el hombre. Y las mujeres y los niños podían quedar. Porque si había un peligro, ellos lo iban a enfrentar. Exactamente. Era una forma de proteger a sus mujeres y a sus hijos. Su dinastía vendría a ser, porque de ahí venía la producción. O sea que ahí te das cuenta de que muchas veces uno la visión de verla de una forma, lo ve de una forma diferente, pero en realidad no. Yo que la viví, la veo de esa forma. Nunca la vi como que mi padre era machista o la gente era muy machista. Su forma de protegerlos era ir adelante. Ir adelante para la defensa por cualquier cosa. Si íbamos adelante, pasaba lo mismo cuando cargábamos los burros y todo, iban siempre el hombre adelante caminando y nosotros los niños arriba de los burros y las mujeres atrás al lado del burro. Porque generalmente manejábamos más burros que caballos, así que bueno, era más práctico criarlos. Y el caballo daba más trabajo, la mula daba más trabajo, criarlos, entonces el burro era mucho más práctico. Para nosotros los burros son parte de la vida. Sí. Se alimentaban de lo que les daba, recién dijiste la pacha. Sí, nosotros nos alimentábamos solamente cuando teníamos los animales, de la costumbre de no matar animales a partir de mayo. Nunca matábamos animales de a partir de mayo hasta septiembre. Y entonces lo que hacíamos era el charqui y los huesos. Y si vos no tenías algún vecino que no tenía, ese le prestaban los huesos. Aunque vos no lo creas, nos prestábamos huesos. O sea, los huesos de las vacas se los llevaba otro vecino para hervirlo y sacar ese sustento, porque la costumbre no era matar por el hecho de que los animales estaban muy flacos y no había pasto. Acordate que si vos googleás un poco el lugar donde yo nací, no había pasto en ciertas épocas. Entonces no podíamos cuidar los animales, los teníamos que largar al campo y dejarlos que se vayan al campo. Y después campear en la época esta de agosto, después de la fiesta de la Pacha, se empieza la campeada y se busca los animales y cada uno cuida a sus animales y cada uno se divide con sus animales. Así que por lo tanto la carne, había un receso de carne que no consumíamos.
que hoy en el día yo también pido que no consuman casi carne. Después las hierbas medicinales las guardábamos, y toda semilla que hoy se vende, toda la semilla, nosotros también todas las semillas las juntábamos, porque el invierno pepeábamos igual que los monos en medio de unas piedras, golpeábamos las semillas y sacábamos las pepas y comíamos las pepas. O sea que durante meses nos manteníamos para alimentarnos nada más. Por eso quizás nos decían los collas flojos. Quizás por eso nos determinaban a nosotros como los collas flojos, y nosotros aceptábamos ese nombre. A pesar que yo era niña, no lo entendía, pero sí había una diferencia con la gente. Yo sabía que la gente era la gente y nosotros éramos los collas. Así que yo me crié con esa identidad, que yo era colla y la gente era gente. O sea, nosotros no éramos gente, no nos considerábamos personas. Pero la misma cultura nos hacía no considerarnos personas, porque cuando íbamos a Ledesma, la gente normal le daban casa, y a nosotros nos ingresábamos con todos los indígenas, los bolivianos, los huichí, con todos los grupos que traían, y teníamos que hacernos nuestras propias chozas y nuestra propia comida. No podíamos pasar de un alambrado al otro. La gente vivía en un alambrado al frente como estás vos, y nosotros estábamos acá, todo el grupo, junto con los bolivianos, con los huichí, con los tobas. En esa época los bolivianos no se los llamaba bolivianos, se los llamaba chaguancos. Así que nos juntábamos con todo el grupo, eso que nos dejaban, y tampoco estábamos divididos en las áreas de cosecha, no estábamos con la gente, estábamos nosotros todos juntos, tanto como los chaguancos, los huichí, los tobas, y nosotros. Y la gente estaba por otro sector, o sea, casi no la veíamos la gente. O sea, esa era la diferencia, esa es la que la viví yo en la cultura esta. ¿Sentís rencor? O sea, recién yo le digo el tehuelche y lo digo con respeto, con cariño, ¿no? Pero el tehuelche decía no odiar. ¿Qué te deja esto que tantas veces uno por ahí lee un titular y habla de el ingenio Ledesma y de la explotación del hombre, ¿no? Hoy los vemos como hombres y vos me decís que eran los collas flojos, o sea que no eran gente. Pero esa explotación la vivió tu pueblo en carne propia. ¿Qué sentís cuando se habla de Ledesma, del ingenio Ledesma? Yo creo que siempre te queda un dolor adentro, ¿no? Como que necesitas hacer algo, por lo que hoy en el día también sufren, porque no solo quedó ahí. A mí me pasó eso, que nunca, no siento odio, ni rencor, ni rabia. Siempre luché por los derechos y siempre fui muy firme y siempre respetuosa. Yo creo que todo el que me conoce y el que me conoció, así sea de la parte política, de todo, yo jamás falté respeto a nadie, nunca, jamás. Pero siempre fui a acción. Si tengo que tomar una marcha, la tomo. Si tengo que hacer una carpa, la hago. Si creo que es justo que tengo que hacerla, la hago. Pero es porque te lleva eso, esa cosa del pasado en sí, que desde la época de mis antepasados, de mis abuelos ancestrales, que los llevaron caminando desde Tucumán a Buenos Aires, a Quilmes, y que hoy Quilmes, la gente de Quilmes no sabe que ahí existía un pueblo. No conoce su origen. Exactamente, y piensa que la cerveza Quilmes es eso. Entonces cuando te das cuenta un montón de cosas de lo que se lleva, obvio que te van a saltar las lágrimas. Yo sí me saltan las lágrimas, porque siento que todavía no terminé mi trabajo. El trabajo que a veces, muchas veces no sabes cómo encararlo, porque sabes que esa ley sería la parte firme y fuerte, porque acá, en ir más lejos, acá, todo el mundo sabría por qué los Tres Fuegos. Eso sería, y todo el mundo sabría por qué la alta misión. ¿Por qué la defensa de la alta misión? ¿Por qué los derechos, eso de decir, la alta misión debe mantenerse así como está, sin construir, solamente para que no te olvides, para que no olvides que sos un ser humano? Simplemente porque sos humano, no importa si todos somos indígenas. Yo siempre digo que todos venimos de una parte, pero no olvidemos esa parte. ¿Por qué los Tres Fuegos que se enciendan? ¿Por qué no pueden ir todos al 25 de noviembre a encender los Tres Fuegos? ¿Por qué no? Entonces creo que eso es lo que te hace a que no olvidas cierto hecho, pero no con rencor. Yo no odio, no sé lo que es odiar.
no sé lo que es odiar. Yo he pasado muchísimas cosas en mi vida, muchísimas, muy triste y muy dolorosa. Y siempre trabajé conmigo misma, tratando de no odiar a nadie, tratando de ver cómo lo puedo hacer y tratando de entender. Y así me mantengo acá, en Tierra del Fuego, en Catamarca, en Tucumán, en Buenos Aires, que son los lugares que voy. O como recién vengo hace poquito de Panamá, que también fui en la parte de ver una parte de un museo, de una parte cultural. Y siempre me mantengo de la misma forma. Pero lo grande está que seamos humanos. Tenemos que llegar a ser humanos. Vos sabés que yo pienso, te escucho y veo la responsabilidad de los medios de comunicación como una herramienta fundamental en cuanto a la difusión de todo esto que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra propiedad. Pero no dejo de ver, no dejo de sentir la responsabilidad de los gobiernos. El gobierno, yo hablo del gobierno como institución. Después tenemos las personas que integran el gobierno. Desde el gobierno, ¿hay alguna acción para sostener, para ser más, para hacer un objetivo común con esto que vos planteás? En tus últimos años de trabajo que se vino haciendo la identidad de toda la parte de la cultura, parte de los museos, parte de los pueblos que se empezaron a dar frentes, como el pueblo Xelna, como el pueblo Yagán de acá, hay una articulación dentro del gobierno que está una persona que es referente a que nosotros podemos hablar y ir y bueno, presentar y buscar la forma, ¿no? Pero siempre, para hacer siempre una actividad o algo, hay dinero por el medio. Pero no hay para la parte cultural. En realidad, para la parte cultural siempre es escasa. No, para la parte no se mide para eso. O sea que los repartos no están hechos como tendría que ser. O sea, o no se da la importancia lo que es. Yo, sinceramente, de lo que vengo de años con el tema cultural, me pasó eso. Siempre vos una actividad que quieras hacer, por ejemplo un encuentro medicinal que uno quiere hacer, necesitas ciertas cosas para traer distintas personas indígenas de la zona, de distintos lados, que estén con su cultura medicinal. Pero es muy difícil. Si vos vas a pedir en el gobierno, no te van a dar absolutamente nada. Y si articulás, tenés que buscar la forma y tenés que ponerlo vos. Por eso el museo era tan importante, porque el museo casi un 70 o un 80% ocupábamos para eso. No lo usábamos para nosotros para comer. Todas las entradas que entraba cada persona era para defensa de los derechos indígenas. Y no era, nosotros nunca hemos comido en el Museo Yamana. O sea, con eso te puedo decir que esa era la forma de trabajo y eso va a seguir siendo lo mismo. El día que se abra el museo también se va a trabajar sobre eso, porque los gobiernos todavía para la parte cultura indígena no hay dinero. O sea, no es que haya. Hace poquito se hizo una actividad muy bonita que lo hicieron acá, la presentación de unas fotografías del pueblo Yagán de acá de Tierra del Fuego. Y bueno, ahí nos juntamos, nos vimos un rato con el grupo, pero no hay un tema de actividades continuas que tengamos que hacer y una articulación con la persona que está responsable dentro de lo que es el gobierno. Porque como te digo, si queremos hacer una presentación algo, siempre hay una faltante de algo. Tenés que poner tanto de esto, tanto de esto. Yo trato de entender lo que vos me planteás. Ahora este fin de semana se lleva adelante la fiesta de las colectividades, ¿no? Sí. Y decir, bueno, invertir en cultura no es poner plata para traer grupos musicales que canten lindo y que convoquen mucha gente. En cultura también se invierte por lo que vos estás pidiendo, ¿no? Exacto. Por la difusión, por las herramientas, para que para que tomemos conocimiento, claro, y de esta realidad. Y para fortalecer sobre todo las comunidades se fortalecen. Vos con la medicina, por ejemplo, la medicina indígena, es muy interesante la medicina indígena, porque los yaganes del frente de Williams habían empezado a trabajar con el agua de mar. Y es muy interesante la medicina del agua de mar. Acá tenemos las hierbas medicinales que no se las aprovecha.
y la gente no la conoce porque no es un desconocimiento, pero necesitas tiempo y la gente que enseña necesita vivir. Entonces, por lo tanto, sí está el dinero por el medio. O sea que sí necesitamos un capital de dinero para eso. Y siempre tenemos que pedir tal cosa, tal esta. Entonces, no hemos logrado ni siquiera un hotel indígena. En otros países los indígenas tienen un hotel que es un hospedaje que es parte del gobierno. O sea, el gobierno lo pone, es decir, para que vengan distintos grupos y se puedan... Y eso es participativo. Y nosotros no hemos logrado acá en Tierra del Fuego hacer eso. Porque siempre, como te digo, siempre fue muy difícil todavía. Claro que hace poco se empezó esto con el gobierno, no es que viene mucho. El CEAPI, el Consejo Participativo Indígena, que hemos ingresado antiguamente, pero hoy en este gobierno como que no ingresó, esperamos ingresar en el próximo gobierno. El CEAPI es el Consejo Participativo Indígena, que los grupos indígenas podemos dar talleres dentro de las escuelas de la cultura. Pero también ciertos maestros que van a dar la cultura, hilado, tejido, cuento, historia, todo lo que sea, medicina, todo lo que sea, necesita un extra, porque quizás yo no lo puedo necesitar, pero quizás Pacesa, Gloria, María necesitan un extra de algo, así que tienen que ser identificados por esa parte, porque no todos pueden dar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque son gente que no llega. Aparte, ¿por qué deberían de hacerlo ad honorem? Exacto. O sea, ¿por qué deberían hacerlo con gratuidad? Un oyente dice, qué gran mujer, yo también tengo sangre tehuelche y mapuche, y si bien me negaron mis raíces, voy de a poco retomándolas. ¡Wow! ¿Cuánta gente que hay? No tenés idea, no, yo tampoco tengo, o sea, no puedo dimensionar a cuántos se les escapa una lágrima cuando piensan en ese lugar donde uno nació, cuando piensan en la tierra que agredimos permanentemente. No paramos de agredir la tierra. Y como decís vos, ¿no? Un día que le deberíamos dedicar a la Pacha, no lo hacemos. Exacto. Ni siquiera desde la difusión. Exacto. Es como que lo ignoramos. Yo tengo que ir cerrando con vos, pero bien, te convoco siempre para que vengas. Gracias, Luis. ¿Qué significa para vos cuando, de la misma manera que me toca a mí, ¿no? Ves el impacto, el incendio en el Amazonas, ves la tala de árboles para construir un camino costero? ¿Qué significa para vos o cuál es tu mirada cuando ves que le hacemos tanto daño a la tierra? Creo que algo entendí un poco con Barry. Él decía de que... Por favor, detenete ahí y contanos quién es Barry. Barry fue el que inició con el Museo Yamana también, y fue mi esposo. Y compartimos muchos años, y él defendía mucho sobre todo los derechos, tanto indígenas y los derechos humanos, como decíamos nosotros. Por el apellido Barry... Ovirne. Barry Ovirne. Ovirne, por el apellido, no es quilmeño, ¿eh? No, es descendiente de extranjero de afuera, de ingleses y escoceses, descendiente. Pero sin embargo, muchos lo conocen y saben de que él es el que defendía también la alta misión junto con Natalie Goodan. Y el que hemos defendido las petroleras, que no, sobre todo la petroquímica, que no se coloque en Río Grande, cuando mis hijos todavía eran muy chiquititos y nos presentamos nosotros a hacer que no se coloque esa, junto con Graciela Ramanciotti, que era la otra persona que ingresaba también. Graciela Ramanciotti falleció hace varios años también. Y para que no se colocara la petroquímica, porque la cantidad de agua que se iba a consumir era muchísima y no iban a tener en cuenta que el agua esa iba a ser faltante para dentro de unos años. Entonces, y así él hizo muchas cosas que hacía a la par, nunca me negó absolutamente nada, pero él decía que nosotros debíamos tomar parte de los lugares y debíamos sentarnos firme en cada lugar y
tomar esa firmeza desde el punto de vista infectando, como diciendo que vos podías hacer algo desde el punto, no te quedes con la mirada que no puedes hacer. Entonces yo siempre, ahora que tengo una parte del Instagram, pongo siempre de que traten de comer un día, no coman carne, porque la destrucción más grande que se está haciendo también con los animales, porque se produce mucho con la soja también. O sea, los campos se están usando para eso porque se ven productivos con las minas. No usar aunque sea un día el celular también, aunque sea un domingo, pero buscar algo que podamos hacer algo, que te sientas parte de esa humanidad. Para mí sería eso, tomar tu lugar como humano. Porque de nada nos sirve mirar la mirada de que lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando acá en la Argentina mismo nomás. Entonces ¿qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué puedo hacer yo de mi lugar? O sea, cada uno decir, bueno, hoy voy a saber, a ver cuáles son los 3 fuegos que hay en Playa Larga. Andá a Playa Larga, observarlo y mirarlo. Alta Misión, la primera casa de los Yaganes que están ahí y la primera casa que se hizo acá en el inicio. Y esa es tu cultura. La cultura Yagán es la cultura de acá de los fueguinos. La cultura Yelna es de los fueguinos. O sea que para mí pasa por esa mirada, para que vos seas un humano y puedas convivir dentro de ese círculo de vida y dentro de ese círculo de medicina que nosotros decimos, tanto de comida, de vida, de espiritualidad, de todo. Ese círculo, somos todos iguales, todos somos humanos. Cuando hablas de los 3 fuegos, sí. ¿Es un lugar geográfico? Sí, es un lugar, los 3 fuegos está en Playa Larga. Están antes de llegar el último fogón. Hay 2 fogones que va a estar al lado del agua y hay unos montículos que ves como tipo concheros grandes. Esos son los montículos, se llaman concheros, que los llaman, que son, nosotros les llamamos las casas de los Yaganes, porque en realidad ahí hay 7.000 años de historia. O sea, es como una biblioteca de 7.000 años. Si un arqueólogo va y hace una excavación, va a encontrar 7.000 a 8.000. Estuvieron encontrando hasta 8.000 años. Imagínate, los Yaganes vivieron 8.000 años. Nosotros no llevamos ni 100 años. Y fíjate cómo está Tierra del Fuego. O sea, creo que tenemos que aprender un poco de ese pasado para poder caminar mirando un punto diferente al futuro. Y si cada uno hacemos algo de nuestro lugar, no hace falta que te vayas. Empezá a aprender cuál es tu cultura. Si sos argentino, tomá esa cultura. Tomá los 3 fuegos. Andá el 25 de noviembre y compartí con los Yaganes. 25 de noviembre se hace todos los años, se prende el fuego. Y si no se prenden los Yaganes los fuegos, estoy yo o alguien estará del grupo prendiendo esos 3 fuegos. Es muy importante porque lo empezó la abuela Cristina Calderón, la abuela Yagán, y todavía vive en Ushuaia, en Puerto Williams, y es la única de padre y madre Yagán. Es como decirte, yo soy de tres grupos. Entonces, pero no es porque somos fuertes por la sangre, sino por la identidad que tiene cada uno. Y esa identidad es tu parte. Tómense en los fuegos para cada uno. Y está la comunidad Yagán acá en Tierra del Fuego. Víctor trabaja en el Museo Fin del Mundo. ¿Y qué es Yagán? O sea, que está acá la cultura. Y seríamos parte de esa recuperación o de esa integración ceremonial. Porque la ceremonia, la fe, es lo que se perdió, la ceremonia, que es para todos. Que es reconocernos como humanos. No hace falta que vos baile como bailo yo, no hace falta que prendas el humo todos los días, no hace falta que creas en una hierba, pero sé parte de ese círculo. Para mí, que todos sean parte de ese círculo de creer que somos humanos y que todos somos hermanos alguna vez arriba de la tierra. Aunque muchas veces nuestros ancestros dijeron que quizás seamos hermanos. Pero si creemos en estas creencias, si realmente vamos a creer en esa medicina energética que hoy en el día se lo está utilizando, que antiguamente se curaba directamente con las manos. O sea que sí podemos caminar todos juntos como hermanos, pero desde cada lugar. Para mí pasa desde cada lugar, porque no todos estamos en el mismo lugar. Imagínate dónde estoy yo, desde Catamarca a Tierra del Fuego. Que no dejaste de estar en Catamarca. Vos, o sea, duele, no, impacta, no es dolor, impacta cuando decís vas a tu comunidad y ya no te sentís parte de ellos. No imagino lo que debe ser para tus ojos
ver ese cambio de esa comunidad que vos dejaste a los 9, 10 años y la que encontrás hoy, ¿no? No lo puedo imaginar. Es duro. No lo puedo imaginar. Es muy duro porque te das cuenta montones de cosas. Yo a mi padre no lo cambié nunca. Mi padre todavía, hasta hace poco, tenía su vida normal. Podría haberle puesto una casa, podría haberle puesto tal cosa. ¿Normal a qué te Normal a referís? nuestra cultura. Normal Es recién normal en su forma de vivir. Si vos lo ves, sería un mendigo para la cultura de hoy. Sería un pobre. Pero él nunca se sintió pobre. O sea, su aspecto. Exacto. La forma que vive, la forma que duerme, a dónde duerme, cómo vive y cómo maneja su cultura. O sea que por su aspecto miserable. vos sentís que yo no me sentaría a tomar un café con él. Vos sí, pero mucha gente no, porque es un pobre que no tendría nada para ellos. Para mí no. Para mí yo lo veo totalmente diferente, por eso siempre lo respeté. Nunca fui a ponerle tal cosa, jamás, nunca. Siempre respeté su decisión de él. Y él siempre se incluyó normalmente. Imagínate que para comprar una heladera no le alcanzaba la plata y fue a un supermercado y le habló al dueño del supermercado y hizo 24 cuotas para pagar. Y el señor le escuchó y así compró su heladera. Así que ahí tenés, cuando él decidió ir a comprar la heladera, lo compró en 24 cuotas, le dijo que no firmó papeles, no presentó la tarjeta de crédito, nada. Porque él todavía cree en su cultura y su palabra. Así que eso es muy, para mí es algo que significa que el círculo se puede llenar. Es que yo entiendo, y bueno, más allá de conocerte, la radio tiene lo maravilloso de la voz. Sí. La voz es algo que no engaña, es una huella digital. Tu huella digital me transmite que tu nieta no va a dejar de tener la esencia que vos hoy le has transmitido a tu hija y lo que seguís haciendo. ¿Me explico? Sí. O sea, esta huella no tiene fin, continúa en tu nieta. Exacto. Va a perdurar en el tiempo. Gracias. Lo que necesitamos es eso, ¿no? Que nos den un poquito de bola y apuntalar y entender que si no conocemos nuestra cultura, si no respetamos, si no encontramos ahí nuestros valores, wow, estamos lejos de ser felices, ¿no? Exactamente. Porque nunca nos va a alcanzar las 24 horas para trabajar y para hacernos de cosas materiales, para tener, no sé, plata. Exacto. El mejor auto, ¿no? Nunca te vas a conocer a sí mismo. La mejor joya. Exacto. O sea, no te vas a conocer y lo más grande del ser humano es que se conozca cada uno. Y una vez que te conozcas, vas a creer en eso que no ves. Y ahí podemos, como decía este ancestro, podemos ser hermanos. De las cosas materiales, de las cosas tangibles, ¿qué tenés como algo importante? Yo siempre cuelgo mi pacha. O sea, para mí es algo material importante nada más. Capaz que es una piedra que quizá no tiene un significado. Contanos qué es la pacha, porque... ¿Cómo? Contanos qué es tu pacha. La pacha para nosotros significa que cada ser humano debe encontrar su pacha. Cuando vos encontrás tu pacha, significa que vas caminando el círculo. Y tenés que llevar a tu final de tu círculo. Y entonces cada vez te haces más sabio. Esta la encontré casualmente en Lago Fagnano y está como está. Y la llevo en el cuello. Entonces eso te identifica a que tienes que seguir caminando y que cada cosa que haces en el momento no es por casualidad, sino que siempre va a ser por parte ancestral. Por eso decimos que el destino siempre está en tus manos. No es que vos lo haces, el destino te viene y te dicen que así te pasó a vos por destino, sino que vos lo vas haciendo. A medida que van pasando las circunstancias, vas haciendo. Y entonces la pacha es parte de nuestra vida, porque es la parte espiritual de nuestro pueblo. Y creemos que el grupo ancestral está en esta pacha. Y entonces es una creencia muy fuerte que lo llevas. Se determina también los tejidos por días.
O sea, se va haciendo. Llevó más de 4 meses de hacer este collar. Entonces tiene significado todo lo que vos uses y siempre va a tener significado. Es lo mismo que mi ropa. Y este tapado está hecho, tejido por una de mi familia que todavía siguen con los telares. Ellos todavía venden las telas. Entonces tiene que tener algún significado de algo y eso tiene valor para nosotros, porque cargas algo con valor más, dentro de lo que tengas que usar más allá, pero vas valorizando también. Así que bueno, mi pacha es lo más valioso que tengo, la joya más grande. Mientras me hablas de tu pacha, yo pensaba en la piedra más costosa, ¿no? De una joyería importante, o en el tapado más costoso. Tenés lo más valioso que puede tener un ser humano, ¿no? Tenés principios, tenés valores, tenés tu cultura. Sos una gran referente, sos una gran mujer. Me encanta que te hagas un momento para visitarnos. Me encanta, gracias. Me encanta. Y ojalá podamos coordinar para que vengas más seguido. Bueno. Me cuesta años traerte, ¿no? Es verdad, creo que no sé cuándo vine, hace muchos años. Pero siempre Luis me invita, así que no es que no me invita, siempre me está diciendo, soy yo la que corro de un lado y otro y siempre hay algo que pasa. Y ahora también pasó, yo siempre digo, mis ancestros, ¿qué les pasa? Entonces siempre pasa cosas y bueno, pero sí, creo que es hora de que uno tiene que recorrer el círculo. A mí me cuestan los medios, soy más de la lucha de pico y pala para otro lado y me cuestan mucho los diarios, todavía estas herramientas no las tomo, pero está bueno tomarlas y es parte de hacer identidad también dentro de la cultura de acá. ¿Cómo te ubica la gente? Porque dijiste que tenés cuenta en Instagram. Sí, Esto, ahí veo que hay un trabajo de tu hija tremendo. Sí. No me sé el nombre de la escritora, pero escritora sigue escribiendo. Sí. No va a dejar de escribir nunca. Sí, ella está con el trabajo también, ella mi descendiente, ella trata con los derechos también de los jóvenes, jóvenes desde los 20 y pico hasta 33 más o menos, porque se están dividiendo los grupos indígenas y entonces se juntan jóvenes en distintos puntos del país y ahora tuvieron en Tucumán un encuentro de jóvenes. Así que ellos manejan también su parte, que a veces nosotros no participamos en esos trabajos, que está bueno que se vayan uniendo entre los grupos y se van conociendo entre ellos, de grupos de hijos indígenas también, pero que también entran distintos grupos, o sea que pueden articular esos trabajos así de derecho. O sea que ella vamos a tener que invitar aparte. Sí, ella viene ahora. Decime cómo te ubica la gente en Instagram. Yo estoy como Alba Joa Chaile. Yo me lo tomo Alba Joa Chaile. Sí. Y Museo Yamana. Está como una cuenta de Museo Yamana también. Es otra cuenta. No es ninguna arroba, ¿no? Es con arroba la cuenta. Arroba Museo Yamana. Museo Yamana. Y el otro es arroba Alba Joa Chaile. Y esto, bueno, yo igualmente después lo vamos a subir a las redes sociales de la radio, como también vamos a subir la nota para que la gente lo pueda, nos pueda seguir a través de fmartica.com.ar. Alba, ha sido un placer tenerte acá. No sé si querés aprovechar este momento para decirnos algo más con referente a este tema. Bueno, yo lo único que agradezco a todos y a toda la mujer indígena que siga en su lucha y que siga en su lugar. Así que muchísimas gracias. Toma tranquila, te dejo respirar. No te voy a matar, te dejo respirar, Respira tranquila, tranqui, piola, ¿sí? Cuando te recuperes, si te recuperas, me levantas la mano y vamos. ¿Ya? No, está ahí. Bueno. Linda. Tanda pequeña, corta. 99.5. Para que tu invierno 2019 sea especial. En FM Ártica. Un poquitito más. Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad. Ferretería El Martillo. Herramientas, repuestos y accesorios de calidad para trabajos de precisión. Sigas Termofusión. Ferretería El Martillo. Ferretería El Martillo. Perón esquina Lawrence y Cuarep 930. 12 horas 34 minutos. Pero bueno, es en parte la emoción y la boca seca. Yo no te di ni un miserable vaso con agua, Alba. No.
Eso sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a vos, Luis, te agradezco muchísimo. Y bueno, como les decía, todas las mujeres sigan adelante, que sigan con la lucha y desde su punto, identificándose cada uno su pueblo. Y a los hombres también, ¿por qué no también? Porque tienen parte de madre también. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia y bueno, esperamos estar aunque sea una vez al mes. Así que muchísimas gracias.